gustaba más la otra, según yo, profe. Somos dos. Pero veamos, o sea, veamos cómo resulta. Yo creo que, bueno, hubo una de cada una, así que uno ya puede concluir en el fondo con algunos datos de cada una, pero a mí en particular me gustaba más la alternativa. Pero todavía todo el resto de las evaluaciones las tienen en alternativa, así que eso está ahí. Flujo de efectivo entonces, retomemos. Lo que habíamos visto la semana anterior tenía que ver más con cosas más básicas, digamos, y simplificamos ciertas cosas que, como mostramos el jueves en los estados financieros de Ecopetrol, podían ser algo más complejas. Entonces, por ejemplo, los textos, digamos, más tradicionales dirían que el flujo de efectivo no lo agarra en la operación como la variación en las cosas. Por eso que cuando yo recomendé que con el ejercicio 1 y 2 hubiese sido más que suficiente para hacer el estado de flujo efectivo, y que ahí decía hágalo por el método que quiera, bienvenido sea. Y ahí era simplecito, no habían partidas complejas ni nada más allá, pero eventualmente uno dice, mira, si yo tengo el estado de resultados y tengo el balance o el estado de situación financiera, podría obtenerlo de cierta forma, pero en general podrían haber otras cosas adicionales y eso genera una diferencia. Por ejemplo, si uno trata de, digamos, hacer equivalente o reconciliar más bien, ese es el concepto correcto, la utilidad del ejercicio con el flujo de caja operacional o flujo de efectivo operacional, uno tiene que considerar ciertas cosas. Por ejemplo, si tú para calcular la utilidad, digamos que la utilidad fue de 2.000 y esa utilidad ya incluye un gasto por depreciación de 500, ¿tú tienes más o menos caja que 2.000? ¿Más? Más. Entonces lo que uno haría es decir, oye, todos estos gastos que redujeron la utilidad cuando se, digamos, cargaron al resultado, los voy a reversar o los voy a anular y van a sumar para calcular el flujo efectivo con el método indirecto. Por el contrario, o sea, ahí están todos los gastos del tipo de las depreciaciones, por desmantelamiento, amortización de lo intangible, no amortización del pasivo, obviamente, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el agotamiento de los recursos naturales, etcétera, gastos que no son salidas de caja. Y por el contrario, si uno mira los ingresos que no son en flujos de efectivo, por ejemplo, ingresos por revaluación, ganancias por ajuste a valor razonable, etcétera, entonces eso habían sumado para la utilidad, pero en realidad no hay tanto efectivo, por ende, para hacer el ajuste deberían restarse para, digamos, hacer esa reversión. ¿Sí? El concepto de flujo de caja, además, tiene que ver sobre todo con lo que necesiten la operación de las necesidades operativas de fondo. Entonces, simplifiquémoslo a que lo que uno requiere en las necesidades operativas de fondo es la caja para dar vuelta. Es más que eso, pero tratemos de simplificar. Si es esa caja para dar vuelto, entonces lo que uno va a decir es, mira, a ti te ha ido súper mal ahora en la pandemia y tiene un negocio que cada vez vende menos. ¿Necesitaré más o menos caja para dar vuelto? ¿Qué creen ¿Más? ustedes? Si cada vez vendo menos, ¿necesito más o menos caja para dar vuelta? Menos. 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 Listo. Entonces, como disminuyo mis necesidades operativas de fondo, ustedes hayan puesto 1.000.000 en la caja, literal, de la caja para cobrar, digamos, la caja registradora, ya, habían puesto 1.000.000 en efectivo. Y ahora solamente necesitan 800. Entonces, ¿ustedes tienen más efectivo disponible para otras cosas o menos efectivo disponible? Más. Entonces, por eso que va a sumar acá. ¿Se fijan? Y por el contrario, si uno dijera, oye, hay un aumento en las NOF porque abrí otro local, porque necesito tener más inventario, o cuentas por cobrar, porque vendo con tarjeta, bueno, la caja queda invertida en cuentas por cobrar, en inventario, etcétera. Entonces, tu flujo de efectivo para otras cosas, por eso se acuña el concepto del flujo de caja libre, queda de libre disposición para los que, para otras personas, digamos, disminuye.
¿Entiendes? Entonces el concepto de flujo de caja es súper importante en el curso de contabilidad gerencial, en el curso de finanzas 1 sobre todo y en el curso de finanzas 2. Entonces los va a acompañar el resto del tiempo, fundamentalmente porque uno dice, mira, si la empresa no tiene caja, ¿en qué momento se va a meter en problemas? ¿Quién espera que el negocio genere flujos de caja? El ¿No? ¿Quiénes? operacional, Ya, flujo de caja operacional. Listo. ¿Quién espera que el flujo de caja operacional sea positivo? los inversionistas, Eso es, los inversionistas, es decir, los bancos, las compañías de leasing, los bonistas y eventualmente los accionistas. Entonces, los acreedores, los que, digamos, el banco, ¿qué espera recibir el banco? intereses, Intereses. ¿Por qué debe recibir intereses? porque está invirtiendo. No me convence esa razón. Por el valor del dinero en el tiempo. Eso es. ¿Ven? Hay ciertos conceptos que espero hayan aprendido en este curso. Entonces, ¿es solamente porque el dinero vale menos en el futuro? O entonces lo tengo que compensar con esos intereses. Si no le pago los intereses, fíjense en el cómo hemos construido la historia del curso. Si no le pago los intereses al banco, ¿qué le va a pasar a la empresa? La rematan, quiebra. Eso, va a quebrar, pues. Ese es un problema grande. Ah, no quiero ser el gerente o el dueño de una empresa que quiebre. Listo. El flujo de caja operacional, por lo menos, si es que los intereses no están incluidos ahí, debería dar para pagar los intereses. Pues si ya están incluidos ahí, entonces el flujo de caja operacional que sea positivo. Pero si yo le pago los intereses al banco, igual hay alguien que aportó plata y espera recibir algo. ¿Quién? Accionista. El accionista. Pues, ¿y qué espera recibir el accionista? Dividendos. Dividendos. ¿Se entiende? Entonces, tal como dijimos que los retornos financieros de un bonista o de una empresa de leasing o un préstamo son los intereses, del accionista son los dividendos. Pues el resto es que te repaguen el capital o la ganancia de capital en el precio de la acción. Eso fue lo que planteamos y por eso uno tenía algo claro, otro tenía que hacer una expectativa, hablamos del dividendo esperado, etc. Esa es la historia que contamos. Entonces, nosotros lo que decimos aquí es listo. Si pago los intereses, pero no le pago a los accionistas, no me gustaría que ustedes fueran los gerentes generales que se enfrenten a eso. Ustedes van y le dicen, ¿saben que este año ganamos 1.000 millones, pero no tenemos cómo pagar Netflix? ¿Ustedes qué me dirían? ¿Cómo justifican que hayan ganado 1.000 millones de dólares y no puedan pagar ni un solo dólar de dividendo? Que justamente es la realidad de Netflix. A diferencia, por ejemplo, de Spotify, que veíamos que tiene pérdidas, pero sí tenía flujos de caja, Netflix es lo contrario. Tiene utilidades, pero no tiene flujos de caja. ¿Por qué razón Netflix no pagaría ni un solo dólar de dividendo? Explíquenme o lo he hecho. ¿Por qué se imaginan ustedes? Invirtió todo. Eso, invirtió. Lo que más hace es invertir. Y cada vez va a requerir más o menos inversión. Más. Más, ¿por qué? Está en silencio. O sea, porque tiene que como seguir innovando y según yo como lo que hace Netflix, siempre ahora como que está sacando muchas películas, series, Pero entonces según por qué yo, saca muchas? Para ir contra la competencia. Eso, pues cada vez tiene más competencia. O sea, si a finales del 2009 era Netflix, Amazon Prime y Disney Plus, bueno, podemos ver que ahí está Google Play, etcétera, y Apple, etcétera, pero los tres más grandes. Pero ahora está HBO Max, está Paramount Plus y así se suma y sigue. En el fondo, como que cada vez es más competitivo. Y va a pasar justamente eso, que cada uno se va a quedar con sus contenidos propios. Entonces, para atraer a los suscriptores,
tengo que invertir una cantidad brutal que quizás no se justifica con el flujo efectivo, pues, y eso justamente es lo que les va a tocar ver a ustedes en la práctica, en el fondo, independiente de que ustedes vayan a un área financiera, pero ustedes tendrán que dirigir un equipo que dice, oye, ¿qué contenido hay que hacer? O tienen que ser contenidos chistosos, tristes, tienen que ser reportajes, no sé. Tenemos 100 millones de dólares de presupuesto, ¿cómo lo vamos a gastar? ¿Una serie de bajo presupuesto o una serie de alto presupuesto? Entonces, no sé si The Crown, la serie más cara de la historia, trae tanto. Quizás mejor debemos ir a comprar Friends, que todos los años sale como la más vista en Netflix. Da lo mismo lo que haga, los años que más, igual la rompe. Pero esa no atrae suscriptores. Bueno, es que ahí van a hacer sus medidas de performance. O sea que usted hace una campaña de marketing, dice, no, ¿y dónde ponemos la plata? En TikTok, en YouTube, en Google Ads, la ponemos en Instagram, la ponemos en cualquier otra cosa. ¿Se entiende? Entonces eso podría ser una diferencia significativa, o no sé, pues pago para que salga en una película, etcétera. Entonces, fíjense que justamente a mí me tocaba ayer en unas reuniones, para mí no fue feriado porque teníamos agendados con unos clientes en Perú unas reuniones y ya el jueves en la noche eran imposibles de cambiar, pero, pero justamente ellos planteaban algo y yo dije, esto lo deberíamos decir mañana en la clase, es súper importante. ¿Por qué creen ustedes que le enseñamos contabilidad a ustedes? No me vayan a decir asientos porque corto la clase. ¿Por qué creen ustedes que la contabilidad le sirve a un ingeniero comercial? La Según toma yo, de igual como decisiones. eso, según los problemas que nos pongan, como saber qué decisiones tomar. Eso es, porque ustedes van a dirigir una región geográfica, o ustedes son Amazon para Europa, y eso le irá mejor o peor que Amazon para Estados Unidos, o que Amazon para Latinoamérica. ¿Entienden? Entonces ustedes, cómo van a medir el éxito de su empresa? O de su división, o de su equipo, o su línea de productos, los que vayan a marketing, sobre todo, nuestros puestos de salida son Key Account Manager, dirigen una cuenta. Después me parecería que cuando escalan un poquito más son Category Manager, una línea de productos completa, no solamente Unilever, digamos, sino que todos los productos, Procter & Gamble, Unilever, Johnson & Johnson, etc. ¿Cómo miden el éxito de lo que ustedes estén haciendo? Comparando con otras empresas en similares condiciones. Eso es. Justamente eso es lo que quieren todos transversalmente, benchmarking, eso lo van a explicar mucho más en marketing. Ustedes van a compararse, oye, ¿cuánto creen ustedes que debería, si usted tiene una tienda de zapatos, cuánto creen que deberían ganar porcentualmente de margen bruto? O sea, si venden en 100, ¿cuánto les debería quedar de margen para que el negocio sea bueno? La mitad. La mitad suena bien, o sea, si tú eres Forus, Merrell, Rockford, Azaleia, etcétera, suena que 50% sacaría. Si tú eres Zara, sacas 55%. Si tú eres Louis Vuitton, sacas 60%. Pero si tú eres Falabella y Cencosud, no sacas 50%. Con 50 te va muy bien. Pero ¿cuánto es lo mínimo que querían sacar para no perder plata? 20. No, con 20 pierdo plata, mucha plata. 80. No, como 80, si con 50 gano, está entre 50 y Ah. 20. 35. Por ahí va. Más o menos, yo diría que quizá un poquito más, como 37% es lo que en el siguiente curso van a llamar el punto de equilibrio. Ahí la empresa queda en cero utilidad. Entonces, por eso que Cencosud y Falabella, que sacan más o menos un 40%, abajo última línea, utilidad neta, les queda como en los buenos tiempos. Falabella le ha tocado súper duro los últimos años, 5%, 6%. ¿Entiendes? Si tú eres supermercadista, 25% de margen bruto, pero si tú eres retail, más ropa, más electrodomésticos, debería ser en torno al 40%. Entonces, fíjense que tú mandaste a un Key Account Manager o a un Category o un Product Manager a veces a comprar a Europa de temporada y te quedaste con algunas cosas y ya se está cerrando la temporada. ¿Qué tengo que hacer? Rematar. Rematar. Y justamente ahí está todo lo que se puede hacer. Por ejemplo, tú compraste útiles escolares y no los has vendido al 25 de marzo, estáis frito.
ahí tengo que empezar a hacer un remate brutal. Por eso fíjense que Copec, por ejemplo, que vamos a ver los estados financieros hoy día, oye, agarra todo lo que son toallas, libros, lentes de sol, quitasol, no sé, cualquier cuestión que nadie pudo vender, voy y lo vendo allá. Al costo, si alguien es San Bernardo, al costo un supermercado que vende los yogur que vencen mañana, pero con un descuento así brutal y los va a buscar a todos los otros supermercados y crean un mercado. O sea, el mercado de las cuentas, las tiendas, perdón, de descuento es importante y ahí se crea otra cosa. Entonces tú dices, oye, si margino menos que eso, pierdo. Bueno, tengo que saber leer un estado de resultados. A cualquier ingeniero comercial le va a tocar ver estados de resultados. Entonces quizá no ir en la línea de los asientos, no les va a tocar preparar eso, pero ustedes tienen que tener alguna arma para discutirle a alguien que diga, oye, el negocio es excelente, perdimos 200 millones. Ustedes que se le dice una estupidez, que no puede pasar. No, pero es que cobramos, no cobramos, bueno, ahí está el flujo de caja. Es que estamos dando crédito, porque si tú llegas con lo que decíamos al principio, oye, este año no se pagan dividendos, ya los accionistas van a agarrar la guadaña y van a empezar a cortar cabezas. No, así no son los negocios, ¿se entiende? Pero uno siempre quiere estar comparando, oye, mira, nosotros perdimos 100, pero toda la competencia perdió 200. Ah, chuta. Distinto, ha sido súper complejo para la industria gastronómica, para la industria hotelera, ah, ya. Pero nosotros vamos a hacer esto, estamos creciendo, en realidad, mira, este negocio fue malo, ya nos deshicimos de eso, entonces no deberíamos tener esto, estamos invirtiendo acá, estamos creciendo, recortamos estos gastos. Cambia la visión si tú vas a contar una historia de ese orden. Entonces a ustedes les va a tocar verlo, al menos su equipo les van a presentar, ustedes van a tener que presentarle a su jefe, etcétera. Ustedes en sus propios negocios quieren ver la contabilidad y entenderla. Alguien la va a preparar, más barato que un ingeniero comercial por lo demás. Pero a usted le va a tocar hacer el análisis. Por eso que esta última parte está mucho más concentrada en el análisis. Sobre todo cuando le toca ir a un directorio y dice, oye, ¿por qué nosotros tenemos utilidades de 1.000 millones y que lo discutíamos con los profesores? Y no hay flujo, y el flujo de caja es negativo. O el flujo de caja es 2.000, es el doble. No, es que pasa esto, etcétera. Bueno, aquí justamente estamos viendo esas diferencias. ¿Se entiende? Y comparativamente, por eso hemos insistido en el concepto de IFRS, comparativamente que todos ocupen políticas contables que sean homogéneas, porque si no, contabilizan peras con manzanas. O sea, me pasaba justamente ayer en unas reuniones, uno de los clientes decía, no, pues yo consideré como el precio de venta menos los descuentos todas las ventas, pero otros no, pues ponen ventas, ponen descuento y después ponen una línea de ingresos por actividad ordinaria, que es lo que se pasaba en introducción a la contabilidad. Entonces, cuando yo mido que gano 100 sobre 1.000 o 100 sobre 1.500, hay uno que parece hacerlo mucho peor. Sí, pues, pero lo estamos dividiendo por cosas distintas nomás, porque lo entendimos distinto, pero todos ganamos 100 sobre el mismo auto. Entonces cambia la cosa. ¿Entiendes? Hacia dónde va para tomar decisiones, para ir a pedir préstamos, para ampliar línea de producto, dónde invertir la campaña de marketing, que si tengo que empezar a despedir a la gente o no, cuánto más tengo que aguantar con un restaurante cerrado para recuperarse, etcétera. Ese tipo de cosas es la que la contabilidad te va a ayudar, porque en el fondo además sus sueldos, sus remuneraciones van a depender de un bono por desempeño. En general pasa para todos los ejecutivos. Y ese bono te observan, te miden por KPIs, los Key Performance Indicators, los indicadores claves de desempeño. Entonces decir, oye, obtuvo el margen, no, margen bajo, pero ventas sí, súper buenas ventas. Satisfacción del cliente sí, y te van a medir por una serie de indicadores, decir, ya cumplió con la meta o no cumplió con la meta, y eso puede ser el 50% de su remuneración, va a estar asociado a ese bono por desempeño. Entonces va a ser significativo entender, oye, me están midiendo por una ecuación cuántica de la NASA que no entiendo. Bueno, esperemos que la contabilidad no sea así de cuántica y se haya vuelto algo más tangible, insisto. No queremos formar ningún experto en contabilidad, pero sí que entiendan esta idea, oye, hay un leasing, sé lo que significa. Oye, ¿lo incluiste o no lo incluiste? Para ver si a dónde están yendo los gastos, por lo menos. Esto no genera flujo a caja al principio, sí después, etc. ¿Sí? Nosotros simplificamos la idea del estado de flujos de efectivo a que todo lo que tuviera que ver con el corto plazo, los activos corrientes eran operativos. Ya. Ahora démosle la vuelta de tuerca. No todos son operativos. La realidad más compleja lo habrán notado cuando abrimos los estados financieros de la empresa colombiana de petróleo, Ecopetrol, la empresa más grande de todo Colombia. Podrían haber, por ejemplo,
pagos que estén asociados a muy largo plazo. Por ejemplo, tú ibas a construir el edificio corporativo de la empresa y le anticipaste a la constructora un pago por una construcción que va a durar 3 años. La construcción del edificio es una actividad del tipo de operación, de inversión o de financiamiento. Inversión. De inversión. ¿El pago que hice anticipado será una actividad de inversión o no? Financiamiento, ¿Por qué? porque con el pago financio y esos 3 años van a ser como mi inversión para después poder ser operacional. ¿Pero yo financio a la constructora? Ah, no, po. Sí, pues, eso hago Sí. yo. Si yo financio a la constructora, es un pago de un flujo de financiamiento para la constructora, pero para la empresa que construye es de inversión. Ah, Y fíjense que es un activo de largo plazo, entonces uno dice, ya, ahí inversión tiene sentido. Y anticipé la plata, pero es para construir un activo de largo plazo. Esa era la definición de inversión. Pero podría no ser así. Podría ser una diferencia. Por ejemplo, tú dices, oye, yo voy a pagar el seguro contra incendio o el seguro de los inventarios por los próximos 3 años. Entonces, fíjense que 12 pagos te quedan como activo corriente o de corto plazo, 24 pagos te quedan como activo no corriente o de largo plazo. Entonces, ahí uno dice, mira, podría ser fundamental que aquí se tenga una separación en activos de corto y largo plazo. Ya listo, pues el de corto plazo parece ser obvio que es de operación, pero tú pagaste el seguro y eso se convirtió en 24 meses de largo plazo. ¿Esa qué clase de actividad sería? ¿De inversión, de operación o de financiamiento? Si tú pagaste los seguros por muchos años, Inversión. ¿por qué? Profe, igual lo vería como inversión, pero en realidad no sé cómo si sería en realidad como una inversión, porque es como, no sé, como una protección al inventario. No sé si Eso, podría ser porque como un gasto por seguro, no sé. sí, sí, es un gasto por seguro, no hay problema en eso. Pero si lo tuviéramos que clasificar como flujo de caja, lo que yo pagué haría una diferencia. Y por eso es que uno dice, oye, pero los inventarios tienen que ver con una actividad de qué tipo. Operación. Sería operacional entonces. Tal cual. Entonces, como dice Antonia, todo lo que esté asociado al inventario, el bodegaje, la merma, los seguros que tenga que pagar, etcétera, las personas que trabajen ahí, tiene que ser una actividad de operación, po. No es que yo esté invirtiendo en un seguro por el edificio corporativo, que quizá ahí sería inversión. ¿Se entiende? Entonces podría ser que en la realidad son más complejas esas cosas. Entonces podrían haber algunas partidas, digamos, un poquito más rebuscadas en los activos no corrientes. En los pasivos no corrientes quizás es más evidente de ver. Por ejemplo, tú prometiste dar incentivo al retiro. Yo no quiero que la gente trabaje en la empresa hasta los 80 años, quiero que se retiren a la edad mínima legal, entonces cuando se retiren nosotros le vamos a pagar 30% extra de su pensión. Ya. Cuando pase eso, entonces, lo que va a ocurrir es que tú vas a tener que ese pasivo tú fuiste generando con el tiempo ese beneficio a los empleados, pero no corriente, porque la persona se va a jubilar en 20, en 30, en 40 años más. Y eso va a producir justamente que tú digas, oye, no es pasivos corrientes, que fue la simplificación que vimos la semana anterior, pero sí va a haber una diferencia no menor entre que dentro del pasivo a largo plazo, y lo mostramos en Ecopetrol, hay algunos pasivos que son financieros y podrían haber otras cosas, beneficios a los empleados por pagar de largo plazo, provisiones por desmantelamiento, por ejemplo, podría haber simultáneamente cuentas por pagar de largo plazo, etcétera, etcétera, etcétera. Anticipos de los clientes de largo plazo, por ejemplo, que tú hayas comprado un edificio en blanco o en verde 2 años antes de que se vaya a entregar. Entonces tengo un ingreso recibido por anticipado o anticipo a los clientes que es un pasivo, pero que no genera intereses, por lo tanto sigue siendo parte de esas NOF o también de la parte operativa, digamos, esos activos y pasivos que quizás
no se contabilicen en corriente. ¿Sí? Históricamente se ha indicado que el método directo es más detallado porque el método indirecto, por ejemplo, solo difiere en la actividad operacional, pero esto es un error brutal. Porque en realidad uno lo que dice algo de este orden, mira, yo tengo el estado de resultados, tengo el estado de flujos de efectivo, y si yo hago las variaciones, que por ejemplo es lo que pudieron haber hecho en los ejercicios 1 y 2 que yo recomendé para la prueba, y con las variaciones llego. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces ahí se tiene que uno realmente dice, perfecto, podría llegar a eso, pero podría entregarte una información y sobre todo para el análisis que comparativamente es mucho más mala. Entonces eso es lo que uno no quiere llegar, porque por ejemplo, si tú tuvieras las propiedades planta y equipo netas, ¿sí? 2019 y 2020, por ejemplo. Entonces, ¿qué implica que las propiedades planta y equipo sean netas? Que le resté su depreciación. Eso, perfecto. Entonces, digamos que acá teníamos 1.500 y aquí tenemos 2.000. ¿Cuánto fue la inversión en activo? Los 500 más la depreciación, ¿o no? Eso. Entonces, si yo veo estas dos cifras, no puedo tenerlo. Pero por el método indirecto uno diría, oye, la inversión neta quizá es de 500. Ah, ya, listo. Pues eso más o menos fue el flujo. Pero alguien podría decir, no, pues que en realidad acá, en los 1.500, si no hubiera hecho nada extraordinario, estos se hubieran depreciado 300 y hubiera quedado con 1.200. En verdad vendí un activo que valía en el neto 1.000, no, valía, no sé, 400, me quedaban 800 entonces. Y entonces además ahora tengo 2.000, quiere decir que invertí los 1.200 de vuelta. Pero fíjense que podría haber contenido entre los 300 de depreciación, los 400 del activo que vendí y los 500 que era la inversión neta, una información que se perdió súper valiosa. ¿Se entiende? Entonces, el mero hecho de agarrar el balance y decir la diferencia entre estas cuentas, la sumo, la resto y el estado de resultados, voy a llegar al flujo de caja, pero con una calidad de la información bastante más piñufla, digámoslo, si así es la realidad. O sea, las decisiones que puedo tomar sobre eso son mucho más bajas, ¿se entiende? Entonces eso puede hacer una diferencia significativa. Por eso que aunque el método directo es mucho mejor, inclusive les podría haber tocado esa pregunta en los comentarios de la prueba, mucho mejor para la toma de decisiones, porque la información es más clarita, cuánto cobré, cuánto pagué, que hecho, dijimos eso el jueves, oye, ¿cuánto le cobró a los clientes de Ecopetrol? Ah, que no sé, es que la utilidad neta, que hay que sumarle unas cosas. No, ya no tengo esa información. ¿Se entiende? En la práctica hay dos cosas que han desincentivado la utilización. Primero, es más trabajosa. Y antiguamente la norma contable exigía reconciliar esto. Entonces, si tú tenías que preparar el directo y el indirecto, era como, bueno, era más trabajoso obviamente, pero además tenía que repetir el trabajo, entonces era tonto, era ineficiente. ¿Se entiende? Entonces eso ha creado diferencias sustanciales en la práctica. Algunas partidas, por ejemplo, podrían ser más complejas de lo normal. Los intereses pagados, por ejemplo. Los intereses pagados, ¿en qué la clasificarían? ¿En qué tipo de actividad? Financiamiento. Financiamiento, ya tiene sentido, porque los intereses lo pago a raíz de qué. De métodos de financiamiento. Yo le pido plata al banco. ¿Por qué les debo pagar intereses al banco? Por el valor del dinero en el tiempo. Eso es, perfecto. Y eso es algo que aprendieron en este curso. Pero los intereses que yo pago al banco, contablemente, ¿cómo los considero? Puede ser operacional o no. ¿Por qué? Bueno, suponiendo que tengo que pagar intereses como mensualmente, Ajá. los voy pagando como con el flujo de efectivo a corto plazo, según yo.
Podría ser, pero podría ser que yo pedí un bono cero cupón y no los pago. Pero, ¿por qué se generan esos intereses? Pues, fíjense, perdón, no es porque se generan, sino que cuando se generan, ¿dónde los contabilizo? ¿Un gasto financiero? En gasto, o sea que van al estado de resultados. Y todo lo que simplificamos la semana pasada era que todo lo que pasara por el estado de resultados tenía que ver con la operación del negocio. ¿Se entiende? Por eso que cuando son intereses recibidos, uno podría decir perfectamente, oye, ¿por qué recibiste intereses? ¿Con qué tipo de actividad tendrá que ver esto? Si aquí tú vendiste un bono, ¿qué es lo contrario a vender un bono? ¿Comprar un bono? Ya, pues, comprar un bono. Y entonces eso es una actividad de inversión. Pero cuando yo recibo los intereses de un bono, ¿dónde debería cómo debería contabilizarlo? Ingreso. En ingreso. Por lo tanto, van a pasar por el estado de resultados y eso hace que sea una actividad de operación. Fíjense que ocurre exactamente lo mismo con los dividendos recibidos. Si yo recibo dividendos es porque compré ¿qué cosa? Acciones. Acciones, por lo tanto hay una actividad de inversión. Pero pensemos solamente en el caso más simple, cuando yo compraba acciones para trading y me pagaban dividendos, ¿cómo reconocí esos dividendos? Ingreso por dividendo. Eso. Por lo tanto, podría ser una actividad operacional perfectamente. ¿Se entiende? Entonces ahí lo que uno va a tener es que estas partidas podrían tener esta dualidad. De hecho, la norma internacional de contabilidad 7, la NIC 7, que mandata el estado de flujo efectivo, justamente te dice, mira, clasifíquenlo donde usted le haga más sentido. Podrían ser ambas. Los impuestos a veces que uno dice, oye, pero es que no sé si es tan claro operacionalmente, pero tú dices, mira, tengo un legal y que funciona éticamente, ¿no? Que quiere esquivar ilegalmente los impuestos. Si ganas plata, tienes que pagar impuestos. Por ende, los impuestos parecen ser obviamente algo que debería ir en operación. No, es que el fisco, no sé qué, no, pues tiene que ver con la utilidad del negocio más que todo. ¿Se entiende? Por eso que lo que decíamos al principio, lo que uno quiere hacer es rentabilizar el negocio, independiente de que tú estés en postventa, en investigación y desarrollo, en operaciones, en logística, en finanzas, en control de gestión o en marketing. Todos quieren que el negocio sea más rentable. Tu problema es cómo mío la rentabilidad, po. ¿Se entiende? Oye, la utilidad o el flujo de caja o la utilidad sobre lo que invertí y ahí sucesivamente. ¿Sí? Entonces, los intereses, los dividendos podrían tener estas dos variantes. Dijimos, oye, mira, podría ser una actividad de operación o de financiamiento cuando los pago, pero si los recibo y son ingresos, podrían ser de operación y de inversión. En cambio, los dividendos pagados nos lleva a una situación que podría ser distinta. Los dividendos pagados se pagan sobre ¿qué cosa? La utilidad. Eso es, la utilidad. Por lo tanto, los dividendos jamás son un gasto. Nunca, porque tú ya calculaste la utilidad neta. Ese es un error fatal que a mí me ha tocado ver en el magíster de finanzas, lo peor de todo. Entonces, los dividendos que tú pagas deberían ser una actividad ¿de qué tipo? De financiamiento. De financiamiento. Ahí está. Pero, fíjense que sobre todo las sociedades anónimas que hemos visto en Chile, uno ve que tenía sociedad anónima que están obligadas a pagar el 30% de las utilidades. Entonces, cualquier sociedad anónima abierta, el resto de las empresas no, pero las sociedades anónimas abiertas que tienen utilidades están obligadas a pagar dividendos. Entonces, hay veces que uno dice, oye, podría ser perfectamente una actividad de operación. ¿Por qué no? ¿Entiende? Entonces, ahí uno dice, bueno, hay que tener algo de criterio. Mi opinión en particular es que yo solo pago dividendos porque alguien puso plata en la empresa. Hay financiamiento.
no pasan por el estado de resultados, por lo tanto no debería hacer una actividad de operación. Pero la NIC 7 dice, mira, es que algunos analistas piñufla que lo hacen más o menos mal, a veces lo suman para el otro lado y como que si quieren igual colóquenlo en operación. Mi opinión en particular es que jamás debería ser considerada una actividad de operación, siempre debería ser considerada una actividad de financiamiento. ¿Sí? Entonces, y por el contrario, decíamos, los dividendos recibidos, si esos son ingresos por dividendo, entonces uno tendría que considerarlo una actividad de inversión o una actividad de operación, porque sí son ingresos. Entonces, hay ciertas cosas que son algo más complejas también. Por ejemplo, los valores negociables, las inversiones que hace la empresa en fondos mutuos, en depósito a plazo, en acciones, en bonos y todas las locuras que hemos visto este semestre. Esas inversiones deberían clasificarse en operación, en financiamiento o en inversión. Inversión. Inversión, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si un PPE va subiendo, bajando de valor, según yo no tiene nada que ver como con la utilidad, entonces para mí es como la que la inversión puede ir subiendo o bajando. Ya, pero wait, estos son solamente valores negociables, digamos, miren, lo voy a colocar acá. Normalmente nosotros los llamamos activos financieros. No es la inversión en activos no corrientes, digamos, propiedades, plantas de equipos, propiedades de inversión, etcétera, sino que son fondos mutuos, depósitos a plazo, bonos, acciones. ¿Cómo debería clasificarse? Según yo, inversión. Inversión, pues. Entonces, inclusive, miren, en la otra sección alguien dijo, no, financiamiento, porque dice financiero. Sí, pero ese es el pasivo financiero, ojo, no el activo financiero. Entonces uno diría inversión, ya, ahí sí, porque oye, no, es que tú decidiste que eso debía funcionar así. Pero eventualmente, fíjense que si ustedes tienen que pagar sueldo el 30 del mes y tienen la plata hoy día, ¿qué harían ustedes? Adelantar. ¿Pagarían por adelantado? Se ¿Un invierte. depósito a plazo? ¿Por qué? Porque los días que faltan puedo generar más, como que ese Eso es, dinero haga dinero, más. porque fíjense que, Florencia, si tú pagaras ahora, pagas 100. Si pagas el 30, pagas 100. Entonces no gano nada pagando ahora, tu empresa. En cambio, si tú agarras los 100 que tiene ahora y lo metes en un depósito a plazo, capaz que el 30 tenga 101. Y eso puede hacer una diferencia brutal. Entonces, eso lo que produce es que uno diga, mira, lo que voy a hacer es invertirlo por los días que faltan. Tiene que ver más con una actividad de tesorería. Entonces tú estás gestionando un poco el dinero que entra y sale en una empresa. Eso es lo que se dice un tesorero corporativo. Y entonces eso, uno dice, no tiene la lógica de una actividad de largo plazo como una inversión, sino más bien es gestionar la liquidez de corto plazo, algo súper importante para la empresa hoy en día. Entonces quizá esa inversión en valores negociables podría ser perfectamente una actividad de operación. Operación. ¿Entiende? Y entonces ahí justamente depende del juicio profesional de usted. Por eso nosotros decíamos también, oye, las variaciones del tipo de cambio. Oye, es que yo tenía un préstamo en una moneda extranjera, tuve que pagar menos, bueno, tiene que ver con el financiamiento, sí. Para las constructoras, sobre todo, las unidades de reajuste, la UF, oye, tengo un préstamo en UF, vendo la casa en UF, tengo una serie de cosas en UF, ya. Ahí está. Arriendo las máquinas en UF, ¿se entiende? Entonces eso puede hacer una diferencia significativa. Y por ejemplo, que esta es una pregunta deductiva en la prueba, que le pudo haber salido a alguien. ¿Cuánto flujo efectivo produce un leasing al inicio del contrato? Nada, ¿o no? Nada, porque no me tengo un salió. activo por derecho de uso y la obligación por leasing. Después, entonces, cuando empiezo a pagar la cuota, genero algo. Ese pago de la cuota, ¿cómo lo clasificarían? ¿En operación, en inversión o en financiamiento? Operación, ¿Por qué? gasto.
al estado de resultado. ¿Es un gasto toda la cuota que pago? No, No. hay solo una parte. Podría ser una parte, pero ¿de qué depende? De los intereses. ¿Genera intereses todo contrato de leasing? Del tipo de contrato, Eso. Bueno, entonces, si es operación, como que lo punto lógico es tres, que voy a dar. Pero si es operación, entonces debiese ser justamente que va al flujo de caja en la actividad de operación. Si es un leasing financiero, ojo, si es un leasing financiero, la cuota se va a separar en qué dos cosas, por un punto premio. En el interés y en la amortización. Cierto, un punto premio. Los intereses, ¿cómo deberían ser categorizados? Por un punto premio. Gastos financieros. Ya, gastos financieros. ¿Y eso iría en qué actividad, Antonio? operación. En operación, Pero, perdón, es que le preguntan a Antonio. Antonio, ¿en qué actividad debería ir? En la operación. ¿Sí? ¿O en qué otra? Por otro punto premio. Un punto premio. Inversión. No. Financiamiento. Financiamiento. Porque alguien diría, oye, los intereses, valor de dinero el tiempo, porque me prestaron plata para comprar el activo. Acuérdense que partimos diciendo que el leasing era la alternativa a ir a pedir un préstamo. Entonces uno diría, eso es una cosa. En cambio, la amortización del leasing, el pasivo, nadie me va a decir el gasto por amortización del activo, esa es otra cosa. El leasing es la forma de financiamiento. Entonces, la amortización del pasivo, eso sí debería ir a financiamiento, sí o sí. ¿Se entiende? Porque esa es la disminución de un pasivo, probablemente a largo plazo haya, pues eso fue nuestra definición de actividades de financiamiento. ¿Se entiende? Pero obviamente todas estas partidas pueden ser algo más complejas. En cambio, un leaseback, justamente lo contrario a un leasing, que nosotros hablamos del edificio corporativo de TVN, hablamos de los aviones de la TAM Airlines, etcétera. Oye, ¿eso qué generará? ¿Genera caja o no genera caja? ¿Genera caja o no genera caja? Yo le vendo el activo al banco y el banco me lo arrienda de vuelta. Ese es un leaseback. ¿Genera caja o no genera caja al principio? Sí, por algo lo sí. Eso es, pues. Por esa razón lo tomé. O sea, la gran razón para hacer un leaseback es que la empresa está crítica de liquidez, de caja pura, y entonces trata de hacer eso. Entonces, después uno dice, mira, ese leaseback va a producir un flujo de caja al principio y eso debería clasificarlo en qué actividad. Inversión. Operacional. ¿Por qué operacional o por qué inversión? Se deshizo de un activo, entonces Eso está es, po, se deshizo un activo. Eso debería ser un punto premio. Debería ser de inversión porque se deshizo un activo a largo plazo. Entonces después lo que pague puede ser financiamiento, perdón, podría ser financiamiento y eso lo voy a tener sí o sí, pero eventualmente debería ser al principio una desinversión y eso tiene que ver con los flujos de efectivo de la inversión. ¿Sí? Entonces, ahí lo que ocurre es que podemos tener partidas más complejas. Antiguamente, diría que, si no me equivoco, hasta el año 89, el estado de flujo efectivo se llamaba estado de cambio en la posición financiera, que es lo que yo les decía. Por eso que estaba preparado sobre el capital de trabajo. Si ustedes hablan con sus papás o con sus abuelos, inclusive el concepto del capital de trabajo es una cosa muy utilizada. No el concepto del efectivo y los equivalentes de efectivo, que es un concepto mucho más actual. Y por eso se ha reemplazado también el concepto del capital de trabajo con las necesidades operativas de fondo, que es un concepto mucho más actualizado, insisto, a los tiempos de hoy. ¿Sí? Entonces, dentro de los archivos que teníamos en webcurso estaban las clases, el set de ejercicio y estaban debajo de eso los estados financieros de Ecopetrol que revisamos el jueves y ahora están los estados financieros de
o estaban, pero los que vamos a ver ahora son los de Antar Chile, ¿ya? Antar Chile es la matriz de empresas Copec, ¿sí? Es la empresa que controla empresas Copec. Y entonces, fíjense en la foto, por favor. ¿A qué se dedica Empresas Copec? Encina. No. No. Ese no es el negocio de Empresas Copec, ojo. Distribución y venta de gasolina. Se acerca más, pero no. Por eso dije Empresas Copec. Quizá ustedes piensan en Copec. Más bien, razón social es Copec Combustible, además. No, miren la foto mejor, por eso está la foto. Y acuérdense que cuando nosotros decíamos, y esta empresa compró la otra, y esta quedó primero en el nombre, eso te señaliza algo. Entonces, hay algo ahí. Las empresas quieren enviar esa señal y quieren que el dueño tenga el nombre primero, etc. Si ustedes miran la foto, ¿a qué se dedicará Empresas Copec? Recursos Sí, naturales. como naturaleza y como Recursos distribución. naturales. Eso es. El negocio más grande de Empresas Copec es Celulosa Arauco. Por eso que aquí hay una señora plantando bosques. Eso es más o menos el 60% de los activos y la utilidad en el 2012, que es justamente el ejemplo que era muy gráfico que yo utilizo. Después el 35% es Copec Combustibles, digamos, distribución de combustible. Esto no es Shell que tiene sus propios pozos petroleros. Y el otro 5% son las pesqueras y las mineras que tienen empresas Copec. Entonces eso cambia un poco el panorama, porque además si uno dice, oye, dentro de Copec Combustible, ¿qué es lo más rentable de una estación de servicio? No el pronto Copec. Pronto Copec. Bueno, el pronto para los que son el pronto o el punto, depende si es concesionado o no es concesionado. Pero en el fondo la parte donde está la comida, otras cosas, por combustible es súper poco, es igual que las botillerías, por ejemplo, en cada cajetilla de cigarros ganan como 50 pesos, una mugre, pero eso trae flujo de gente para otras cosas. Entonces aquí vender el combustible es justamente para esas otras cosas. Entonces, fíjense que aquí, por ejemplo, están los dueños de la participación accionaria y uno ve que aquí Inversiones Angelini controla la empresa con el 63%. Fíjense que es lo que nosotros decíamos, no tiene mucho sentido en el aspecto tributario que la persona natural, nosotros seamos los que compramos las acciones de esta empresa, sino que en general son empresas de empresas de empresas. Y después cuando hagan el lectivo de tributaria con el profesor Carrasco, que es buenísimo, van a ver justamente esos casos y por qué se pagan más o se pagan menos en estas situaciones. ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí está el estado de flujos de efectivo de la empresa. ¿Con qué método está hecho? Directo, ¿no? ¿Directo? ¿Por qué? Está como súper detallado. Y el directo es más o menos detallado que el indirecto. Más detallado. Ya, un punto premio. El directo es cierto, lo dice el título, pero además, porque fíjense que si fuese el indirecto, ¿con qué partiría? Con las utilidades del ejercicio. Con las utilidades. En cambio, fíjense que acá dice cobros, pagos y listo. Entonces aquí cuando yo pregunto, oye, ¿cuánto le cobré a los clientes? 25.000 millones de dólares, para que vean el tamaño de empresa que es. No es que no lo sepa, sino que ahí está claramente el cuánto fue. Entonces eso va a producir una diferencia en que si yo hubiera partido la utilidad es que tengo que sumar unas cosas, restar otras cosas, no se ve bien. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que eso te va a llevar a la utilidad, o sea, al flujo de caja de la operación. Y lo que yo quería mostrar específicamente es que dentro de la operación tienen dividendos pagados como categoría, pero fíjense que no tiene ninguna cifra catalogada ahí, así que ahí concuerda con lo que yo les decía.
Después tenemos los dividendos recibidos, y en dividendos recibidos sí considero una parte como operacional. Los intereses pagados, y sí considero 228 millones de dólares, esta cifra está en miles de dólares, como operacionales, y los intereses recibidos también considero 28 millones de dólares como operacionales. Si bajo luego, entonces voy a ver las actividades de inversión, siempre en el orden que yo les dije, y verán que tenemos dividendos recibidos, y también calificó aquí en inversión 66 millones de dólares. E incluso los intereses recibidos, una parte la gestionó la liquidez, la tesorería y los colocó arriba, y otros los consideró una inversión de largo plazo, 361.000 dólares. ¿Sí? Y luego entonces van a tener abajo que en el flujo de efectivo de financiamiento o de financiación también van a tener dos partidas. Van a tener dividendos pagados, que era lo que yo les decía, va 400 millones de dólares en dividendos a el flujo de efectivo de financiamiento, y luego tenemos los intereses pagados y hay otros 86 que se suman a los 228 arriba que están incluidos ahí. ¿Se entiende? Entonces eso genera una diferencia significativa que requiere de juicio profesional en el fondo para ver cuántos corresponden al negocio puro y cuántos corresponden a otras actividades de la empresa. ¿Se entiende? ¿Dudas hasta ahí? ¿No hay duda? ¿Seguras y seguros? Listo. Entonces, cuando uno analiza la empresa, uno tiene que analizar la posición que tiene más bien que ver con la solvencia que tiene la empresa en el corto plazo. ¿Cómo puede responder a sus compromisos de mañana? Pagar los sueldos, arriendo, ese tipo de cosas. Cuando uno ve la salud de la financiera de la empresa, lo que uno está mirando más bien es si hay una solvencia, una solidez que tiene que ver en el largo plazo. Entonces, por ejemplo, los cines, ¿tendrán mucha caja los cines hoy en día o no? No. 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 ¿Sí? Entonces están ilíquidos, ese es el concepto. Pero en el largo plazo, ¿cómo le irá a los cines? Bien. ¿Bien? ¿Por qué? No, en verdad no sé cómo están saliendo todas estas plataformas. Bueno, justamente eso pasó. Diría que en la sección anterior se dividió. Algunos decían, no, le va a ir pésimo en el futuro. Quizás que eso hubiera sido el año pasado, misma fecha, o quizás hacia final de año, una idea buena. Pero las plataformas empezaron a estrenar películas, tipo Mulan en Disney Plus. ¿Alguien sabe cómo le fue a Mulan en Disney Plus? Muy malo, ¿no? Muy mal. O sea, bueno, no sé, pero de los que tengan Disney Plus, no sé si alguien pagó el Premier Access, que es carísimo, para ver Mulan o para ver Raya y el último dragón. Luca la estrenaron gratis ahora, etcétera. Entonces, lo que pueda generar de nuevos suscriptores no es exactamente el mismo negocio, y eso ya se ha empezado a diversificar. Por ejemplo, lo que atrae mucho a la gente para que se quieran quedar en la plataforma no son las películas. ¿Qué son? La serie. La serie. La película, tú vas al cine, la ves una vez y listo. No la ves todos los meses, pero Friends todos los años la rompe en Netflix. Siempre es la serie más vista, da lo mismo los años que pasen. No, es un blockbuster, no tiene comparación lo que hace Friends. Entonces, fíjense que al principio todos dijeron, no, yo voy a estrenar solo esto. HBO Max de Warner Bros. Se peleó a muerte con los cines le dijeron que lo iban a demandar, que no podía estrenar en simultáneo, etcétera. Pero piensen en la experiencia. Si alguien ha ocupado el group watch de Disney Plus, uno dice, sí, está bien, es como ver la película con los amigos, pero para la pandemia no es lo mismo que ir al cine. Porque además, el cine, ¿dónde es que gana plata? En las palomitas y todo eso. Eso, en las comidas. Y que fíjense que la oferta es bien mala. Si tuviera una oferta mejor, podría ser significativamente la diferencia. Entonces, la entrada al cine, no, eso se va casi todo a la empresa de las películas.
Entonces, pero por ejemplo, Avengers Endgame nunca hubiera vendido 2.800 millones de dólares por Disney Plus. Da lo mismo los números de suscriptores que tenga. ¿Se entiende? Y aparte tiene un riesgo mucho más alto de que te la copien y que salga en otras plataformas. Entonces, quizá uno dice, oye, en el corto plazo puede ser que el negocio se vea negro, pero la tendencia en el largo plazo es otra. Insisto, algunos podrán creer que es más exitoso o menos exitoso, pero más mal que lo que está ahora en el muy corto plazo no puede estar. Entonces, la visión o el análisis que uno mira del estado de flujo efectivo es distinto cuando uno se concentra en el corto plazo que cuando se concentra en el largo plazo. ¿Se entiende? Entonces ahí uno dice, mira, podrían haber cosas súper raras que ver en los estados financieros y eso les va a tocar enfrentarse. Entonces, ¿qué distingue un activo biológico del resto de los activos? Que tienen como un fin, por decirlo así. O sea, No en todos algún los momento activos tienen un fin. Po. Especial, como diferente. Sufre una No, todos los transformación. activos son especiales. Vivo. Po. Están vivos. Sí, Sufre una Era- pero transformación los física. ¿O inventarios tenía también valor podrían... residual, profe, no? ¿Era No, eso? no. Porque, ojo, los inventarios también podrían estar vivos. Tú eres una tienda de mascotas y vendes mascotas, esos son tus inventarios, están todos vivos. Quizás y no como O son tú eres, renovables. proceso de desarrollo. va cerca de renovable, y ya eso se acerca más. Pero un activo biológico, una planta, un animal. ¿Qué le pasa a eso que no le pasa a las mesas? Se puede reproducir. Eso, ¿Siempre? crecen, se multiplican, eso lo hace distinto al resto. Después, filo, si no se acuerdan de cómo se contabilizaba eso, chao, pero saben que eso va a crecer, entonces si tú ves 100 y al otro año ves 150, capaz que sigo teniendo una sola vaca o sigo teniendo un solo bosque, lo que pasa es que ahora el activo crece por la naturaleza del activo, nada más. Eso ya para analizar el flujo efectivo, los estados financieros, los reportes financieros es sumamente importante y ahí estamos un paso mucho más avanzado. El pasivo que se genere por las reservas técnicas en las compañías de seguro, y yo dije que iba a pagar el accidente si pasa esto y hay una probabilidad que ocurra, o yo prometí pagar un seguro de vida, etcétera, una serie de cosas. Eso podría ser mucho más complicado de calcular. Si son muchos pagos en el futuro, quizás ustedes tienen avanzado una parte que saben que hay que traerlo a valor presente. Hay otra parte de las probabilidades, etcétera, pero eso lo verán mucho más en estadística con la Florencia o con Rodolfo. Entonces ahí uno dice, podría haber ciertas cosas más complicadas, las provisiones por beneficio a los empleados. Oye, es que yo prometí pagar estas cosas en el futuro, pero depende, la indemnización, etc. Los leasing. Ojalá que al principio el leasing uno decía, que esta estupidez, ¿por qué no me compro mejor en vez de arrendarlo toda la vida? Si ya logramos algo, al menos en este curso, alguien dirá, oye, podría tener bastantes ventajas arrendar para siempre, no me quedo con un cacho, tributariamente es más barato, puedo pagar en los flujos con la utilización del activo, etc. Entonces, quizás tiene algo. El deterioro de los activos hoy es anormal, no esperamos que ocurra siempre, pero si ocurre, ¿cómo se midió esto más o menos? Aunque no se acuerden tanto de qué es el valor recuperable, pero dicen, mira, se debe haber quemado algo, le debe haber caído un rayo, el barrio se puso malo, algo. Saben lo que hay detrás de eso y eso tiene un sentido. O al revés, oye, ¿por qué aparecen reservas por revaluación? No, es que los activos fueron subiendo de valor, porque, no sé, mejoraron, dan más flujos de caja, bajaron las tasas de descuento, listo, hemos cumplido el propósito. Entonces, algo de eso que les suene ya suma, porque en el fondo justamente lo que uno dice, oye, ¿para qué quiero analizar esto? Para mirar ciertos indicadores. Ciertos indicadores que me gustaría querer comparar con el resto de la gente, ¿se entiende? Entonces con otras empresas, etcétera, y ahí justamente es lo que uno debe incluir ciertas cosas que les va a tocar, insisto, depende de la industria en las que trabajen, etcétera, quién sabe lo que deparará el futuro. ¿Sí? Para cerrar entonces, cuando el flujo de efectivo se genera en la operación, ahí es donde está tu negocio puro, el corazón del negocio. Eso es lo que te tiene que dar. Si ese motor funciona bien, entonces la empresa, por ejemplo, va a ver que tiene capacidad para endeudarse. Yo no voy al banco y le digo, oye, préstame plata, ¿contra qué? Déjame los terrenos, las máquinas. No tengo nada de eso. ¿Tiene flujo? No tengo. Entonces, el banco te va a cerrar la puerta en la cara.
¿Entiendes? Entonces ahí uno obtiene los fondos de terceros y eventualmente uno dice, ¿y este flujo de operación debería darme para pagar esos intereses o para pagar los dividendos? Y entonces, en el largo plazo, uno diría, si yo tengo suficiente para pagar las inversiones, la empresa está creciendo orgánicamente, de forma saludable. Pero si tú generaste 100 millones e invertiste 500 millones, no da, te falta, hay un delta de 400 millones. Eso es lo que se conoce como crecimiento inorgánico. Y eso implica que la empresa vaya a tener que salir a buscar 400. Entonces tú dices, que fuimos a comprar otra empresa o hicimos un proyecto y ya, pongo 400. Pero si el próximo año no da, tampoco pongo otros 400. Al tercer año como que te va a costar. 5 años o 10 años no sé si aguanta. Entonces quizá en el mediano plazo la empresa puede tener crecimiento inorgánico, pero en el muy largo plazo la empresa tiene que ser capaz de generar operacionalmente los flujos necesarios para cubrir sus propias inversiones. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Perfecto. Ha sido todo por hoy entonces. Por primera vez terminamos la hora. Chao, chao, que estén bien. Vale, profe, que esté bien. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao.